Todo comenzó con una brisa marina y el crujir de la madera bajo mis pies mientras observaba la isla desde la cubierta del barco. La isla Sombra, como la llamaban los locales, no era más que un punto en el vasto océano Atlántico, una mancha verde rodeada de acantilados escarpados y playas desiertas. Para la mayoría era solo eso, un pedazo de tierra olvidado en medio de la nada. Pero para mí y mi equipo era el lugar perfecto para llevar a cabo el golpe más ambicioso de nuestras carreras. No era la primera vez que planeábamos un robo, pero este sería diferente a todos los demás. No estábamos tras dinero o joyas, sino algo mucho más valioso y difícil de conseguir: la doncella de mármol. Una escultura renacentista que, según los rumores, se había perdido hace siglos en el fondo del mar y que ahora se encontraba en la pequeña galería privada de un millonario excéntrico, el único habitante permanente de la isla. Había oído hablar de Lorenzo Ferro mucho antes de embarcarme en esta misión. Un hombre de riqueza incalculable, con un gusto exquisito por las artes y un amor casi obsesivo por lo que él llamaba tesoros perdidos. Su colección era legendaria, pero la joya de la corona era, sin duda, la doncella de mármol. Según se decía, Ferro había gastado millones en recuperar la estatua de un galeón hundido y la había trasladado a su refugio insular, lejos de los ojos curiosos y de los ladrones como nosotros. Para un golpe de esta magnitud, sabía que no podía confiar en cualquier persona. Mi primer recluta fue Iris, una experta en arte con una habilidad casi sobrenatural para detectar falsificaciones y conocer cada detalle de las obras más famosas. Iris tenía una historia fascinante. Había trabajado en algunos de los museos más prestigiosos del mundo antes de ser acusada injustamente de un robo que no cometió. Desde entonces, había cruzado la línea y usaba su vasto conocimiento para fines menos nobles. El siguiente en unirse fue Marcus, un experto en buceo y navegación. Había pasado años explorando las profundidades del océano, buscando tesoros hundidos, y había trabajado para Ferro en el pasado, lo que lo convertía en la persona ideal para guiarnos a través de las peligrosas aguas que rodeaban la isla. Finalmente recluté a Sofía, una ingeniera con una mente tan afilada como su habilidad para el sabotaje. Sofía tenía un talento especial para construir y desmantelar sistemas de seguridad, y sabía que, sin ella, no tendríamos ninguna oportunidad de entrar en la galería de Ferro. Pasamos semanas estudiando la isla, sus corrientes marinas y, sobre todo, la rutina de Ferro y sus empleados. Descubrimos que la galería donde se encontraba la doncella de mármol estaba ubicada en el corazón de la isla, dentro de una cueva natural que Ferro había convertido en una especie de santuario. El acceso estaba restringido por un sistema de seguridad de última generación, con sensores de movimiento, cámaras ocultas y puertas de acero blindado. La primera fase del plan consistía en llegar a la isla sin ser detectados. Gracias a Marcus, sabíamos que la mejor forma de hacerlo era por el lado norte, donde los acantilados eran demasiado peligrosos para que alguien los vigilara de cerca. Navegaríamos hasta una pequeña cueva submarina, accesible solo durante la marea baja, y desde allí treparíamos por los acantilados hasta llegar a la isla. Era una maniobra arriesgada, pero teníamos la ventaja de la sorpresa. La segunda fase era desconectar el sistema de seguridad. Para ello, Sofía había diseñado un dispositivo que, una vez conectado a la red eléctrica de la galería, enviaría una sobrecarga que inutilizaría todas las cámaras y sensores durante exactamente 15 minutos. Ese era nuestro margen de tiempo para entrar, tomar la escultura y salir antes de que se activara el sistema de seguridad de respaldo. Todo salió según lo planeado al principio. Llegamos a la cueva submarina sin problemas y después de una agotadora escalada nos encontramos en la isla. La noche estaba en su apogeo, con la luna escondida detrás de una densa capa de nubes, lo que hacía que la oscuridad fuera casi total. Nos movimos rápidamente hacia la galería. Iris había estudiado cada detalle del edificio a partir de las pocas fotografías disponibles y sabía exactamente dónde se encontraba el panel eléctrico principal.
Sofía conectó su dispositivo y nos dio la señal de que teníamos 15 minutos para llevar a cabo el golpe. La galería era un lugar impresionante, con columnas de mármol y vitrinas llenas de objetos invaluables. Pero no nos detuvimos a admirar la colección. Nuestra meta estaba al final del pasillo principal, en una sala privada que Ferro había diseñado especialmente para la doncella de mármol. Cuando entramos en la sala, allí estaba, en el centro, iluminada por un único rayo de luz, la doncella de mármol. La escultura era más hermosa de lo que jamás habríamos imaginado. El mármol parecía casi translúcido bajo la luz, y la figura de la mujer parecía estar a punto de cobrar vida en cualquier momento. Pero no teníamos tiempo para quedarnos impresionados. Iris se acercó a la estatua y comenzó a examinarla en busca de trampas ocultas. Después de unos momentos, asintió con la cabeza, indicando que era seguro moverla. Marcus y yo levantamos la estatua con cuidado. Era más pesada de lo que parecía, pero con esfuerzo la colocamos en una caja especialmente diseñada para protegerla durante el viaje de regreso. Todo estaba saliendo a la perfección, hasta que escuché un clic. De repente, todas las luces de la galería se encendieron y un ruido ensordecedor llenó la sala. El sistema de seguridad de respaldo se había activado antes de lo previsto. Miré a Sofía, que estaba tan sorprendida como yo. Algo había salido mal. Muy mal. No teníamos tiempo para pensar. Sabíamos que, en cuestión de minutos, los guardias de Ferro estarían sobre nosotros. Cogimos la caja con la estatua y corrimos hacia la salida, pero antes de que pudiéramos llegar, las puertas de acero se cerraron de golpe, dejándonos atrapados en la galería. El pánico se apoderó de nosotros por un momento, pero Sofía no perdió la calma. Se dirigió al panel de control y comenzó a trabajar frenéticamente para abrir las puertas. Mientras tanto, Marcus y yo nos preparamos para lo peor. Sabíamos que Ferro no escatimaría en recursos para proteger su tesoro. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos segundos, las puertas se abrieron. Corrimos hacia la salida, con la estatua a cuestas, mientras Sofía se quedaba atrás para sabotear el sistema de nuevo y ganar algo de tiempo. Salimos de la galería justo cuando los primeros guardias llegaron al lugar. Marcus nos guió de vuelta a la cueva submarina y, a pesar de la presión, logramos sumergirnos y nadar hacia el barco que nos esperaba a una distancia segura. Cuando finalmente subimos a bordo, estábamos agotados, mojados y cubiertos de heridas, pero habíamos conseguido lo imposible: robar la doncella de mármol de la galería de Ferro. Mientras el barco se alejaba de la isla, me di cuenta de que, aunque habíamos ganado la batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Ferro no tardaría en darse cuenta de lo que había perdido, y sabíamos que haría todo lo posible por recuperarlo. Pero por ahora, teníamos la ventaja y una obra de arte que valía más que cualquier cosa que hubiéramos robado antes. Nos dirigimos a un lugar seguro, donde podríamos negociar la venta de la estatua. Pero en el fondo de mi mente no podía dejar de pensar en la isla, en Ferro, y en el extraño sentimiento de que todo esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. La couronne royale de Paris. París es una ciudad de luces y sombras, de belleza y misterio. Pero más allá de la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, existe un lado oscuro, donde el lujo y la desesperación se entrelazan. Allí, en el corazón de la ciudad, se encuentra la joyería La Couronne Royale, la más grande y prestigiosa de toda Francia. Sus vitrinas brillan con diamantes, esmeraldas y rubíes, pero pocos saben que detrás de esa fachada resplandeciente se oculta un desafío que ningún ladrón ha logrado superar. Yo, sin embargo, no soy un ladrón cualquiera. Mi nombre es Claude, y durante los últimos 10 años he planeado y ejecutado algunos de los robos más audaces de Europa. Pero este, el robo de la Couronne Royale, sería mi obra maestra, una hazaña que me consagraría en la historia o me destruiría para siempre.
Todo comenzó una fría noche de diciembre, cuando recibí una llamada de un viejo conocido, Marcel. Era un ex joyero de la Rue de la Paix, con contactos en los rincones más oscuros de París. Marcel me habló de una oportunidad única, una exhibición temporal de la legendaria corona de Carlomagno en la Couronne Royale. Este artefacto, incrustado con algunas de las gemas más valiosas del mundo, estaría expuesto solo por 2 semanas, y la seguridad, aunque estricta, tendría sus vulnerabilidades. No fue difícil tomar la decisión. El botín era demasiado tentador, y la idea de burlar el sistema de seguridad más avanzado de Europa era un desafío que no podía rechazar, pero sabía que necesitaría un equipo y no cualquier equipo. Esta vez, cada miembro debía ser un maestro en su oficio, un especialista capaz de ejecutar su parte del plan con precisión quirúrgica. Mi primer recluta fue Elodie, una experta en explosivos y electrónica, cuya belleza solo era superada por su frialdad calculadora. La conocí años atrás en un golpe en Bruselas, y desde entonces había demostrado ser indispensable en mis planes más audaces. Luego estaba Jean-Luc, un ingeniero retirado que había trabajado en la construcción de bóvedas de seguridad para los bancos suizos. Jean-Luc tenía la habilidad de encontrar debilidades en cualquier estructura y sabía que, con su ayuda, podríamos abrir la bóveda de la Couronne Royale sin disparar una alarma. Finalmente, recluté a Margot, una maestra del disfraz y el engaño. Margot tenía la capacidad de convertirse en cualquier persona que deseara, y su conocimiento de los círculos sociales más exclusivos de París nos daría la cobertura que necesitábamos para infiltrarnos en la joyería. Durante meses nos reunimos en secreto, afinando cada detalle del plan. La primera fase consistía en infiltrarnos en el círculo íntimo del director de seguridad de la Couronne Royale, un hombre llamado Jacques Moreau. Margot se encargó de seducirlo, ganándose su confianza y accediendo a información crucial sobre las rutas de patrullaje, los códigos de acceso y los horarios de cambio de guardia. Mientras Margot trabajaba en su papel, Elodie y yo realizamos un reconocimiento exhaustivo de la joyería. Descubrimos que la bóveda principal estaba protegida por un sistema de seguridad biométrico, lo que significaba que solo ciertos miembros del personal tenían acceso directo. Necesitábamos una réplica exacta de las huellas dactilares de uno de ellos, y para eso recurrimos a una tecnología avanzada de impresión 3D que nos proporcionó Jean-Luc. El día del golpe estaba fijado para una noche en la que se celebraría una gala benéfica en el mismo edificio que albergaba la Couronne Royale. Esto nos daría la distracción perfecta y un flujo constante de invitados, permitiéndonos movernos con relativa libertad. La noche del atraco, el aire estaba cargado de electricidad. Margot, disfrazada como una de las organizadoras de la gala, se infiltró en los bastidores, mientras Jean-Luc y yo, vestidos como personal de seguridad, nos deslizamos entre los invitados. Elodie, desde una furgoneta aparcada cerca, monitoreaba las comunicaciones internas y estaba lista para intervenir si algo salía mal. Nuestro primer objetivo era la sala de control de seguridad. Necesitábamos neutralizar al operador y tomar el control de las cámaras. Margot se encargó de distraer al guardia principal, llevándolo a una zona muerta de la cobertura de las cámaras, mientras Jean-Luc y yo accedíamos a la sala. Con un golpe rápido y preciso, redujimos al operador y tomamos su lugar. Ahora, todo dependía de la precisión. Con las cámaras bajo nuestro control, Elodie desactivó las alarmas durante el tiempo justo para que Jean-Luc y yo accediéramos a la bóveda. Margot, mientras tanto, mantenía a Moreau ocupado en el salón principal, asegurándose de que no notara nada extraño. Cuando llegamos a la bóveda, el silencio era ensordecedor. Jean-Luc trabajó con una calma sorprendente, manipulando los mecanismos de la cerradura biométrica como si fuera un juego de niños. En cuestión de minutos, la puerta de la bóveda se abrió ante nosotros, revelando la corona de Carlomagno en todo su esplendor. Con la corona en nuestras manos, el plan parecía haber salido a la perfección. Pero justo cuando estábamos a punto de salir, ocurrió lo inesperado. Un guardia de seguridad, que no estaba en el programa de esa noche, entró en la sala.
El tiempo pareció detenerse mientras nuestras miradas se cruzaban. En un acto de puro instinto, Elodie, quien había estado vigilando las cámaras, activó una pequeña explosión controlada en un sector del edificio, provocando un corte de energía momentáneo. El guardia, aturdido, se dirigió hacia la fuente del sonido, dándonos la oportunidad de escapar por una salida de emergencia que habíamos preparado con anterioridad. Corrimos por los callejones oscuros de París, con la corona oculta en una bolsa especialmente diseñada para evitar los escáneres térmicos. Elodie nos esperaba en la furgoneta y en cuanto subimos, arrancó a toda velocidad, alejándonos del lugar del crimen. El plan había funcionado, pero no sin sus complicaciones. Sabíamos que no podíamos quedarnos en París. La policía estaba en alerta máxima y con cada minuto que pasaba, las probabilidades de que nos rastrearan aumentaban. Nos refugiamos en un pequeño pueblo al sur de Francia, donde habíamos preparado una casa segura. Allí dividimos el botín, conscientes de que pronto tendríamos que separarnos y desaparecer por un tiempo. Días después, las noticias sobre el robo de la Couronne Royale estaban en todos los medios. Los expertos estaban desconcertados por la precisión y la audacia del golpe, y la policía lanzó una cacería humana para dar con nosotros. Pero nosotros ya estábamos lejos. Cada uno de nosotros tomó un camino diferente, con la promesa de no volver a cruzarnos hasta que el polvo se asentara. Margot se fue a Sudamérica, Jean-Luc volvió a su vida tranquila en Suiza y Elodie desapareció sin dejar rastro. Yo, por mi parte, sigo en movimiento, siempre un paso por delante. París, con sus luces y sombras, quedó atrás, pero la emoción del golpe, el sabor del éxito, nunca me abandonará. Porque en el mundo del crimen, la línea entre el fracaso y la gloria es tan delgada como el filo de una navaja, y esta vez logramos caminar por esa línea sin caernos. El Banco Central. Siempre me dijeron que el crimen perfecto no existe, que todos los ladrones, tarde o temprano, cometen un error. Pero yo siempre he sido de los que creen que cada regla tiene su excepción. Si jugabas bien tus cartas, si calculabas cada movimiento, podías burlar al destino. Y eso fue lo que me propuse, llevar a cabo el atraco más espectacular y limpio que jamás se hubiera visto. Todo empezó una noche de octubre, mientras miraba las noticias en mi modesto apartamento. En la pantalla, un reportero hablaba sobre una obra de arte que había sido robada de un museo en París. Los ladrones habían entrado y salido sin dejar rastro, y el cuadro, valorado en millones, había desaparecido sin dejar pista. Me quedé pensativo, no por el robo en sí, sino por la manera en que lo habían ejecutado. Me di cuenta de que, con la planificación adecuada, podríamos hacer algo mucho más grande. Y así nació la idea de robar el Banco Central. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba a las mejores personas, especialistas en sus respectivos campos, así que empecé a reunir a mi equipo. Primero estaba Ángel, un tipo con manos rápidas y una mente aún más rápida, conocido en el submundo por su habilidad para abrir cualquier caja fuerte en tiempo récord. Nunca se jactaba de sus habilidades, pero su historial hablaba por él. No había caja de seguridad que se le resistiera. Luego estaba la Sombra. Nadie sabía su nombre real, pero todos conocían su reputación. Era el mejor hacker que había, y lo más sorprendente es que trabajaba desde las sombras, literalmente. Nadie lo había visto nunca, ni siquiera nosotros. Todo el contacto era a través de mensajes cifrados, pero si querías entrar y salir de un sistema sin ser visto, él era tu hombre. Julián, el cerebro del equipo, era un estratega nato. Había trabajado como consultor de seguridad para varios bancos antes de que un escándalo de corrupción lo pusiera en el ojo público y lo obligara a desaparecer. Conocía cada truco, cada debilidad, cada vulnerabilidad de los sistemas de seguridad bancaria. Por último, necesitaba a alguien que pudiera ejecutar todo en el terreno, alguien que no perdiera los nervios bajo presión. Luca era perfecto para eso. Había sido militar, condecorado en varias misiones, pero el sistema lo había aplastado.
Había pasado de ser un héroe a un paria y estaba hambriento de redención. Planear el atraco tomó 6 meses. Cada detalle tenía que ser perfecto. Nos reuníamos en mi apartamento, que convertimos en nuestra base de operaciones. El banco que íbamos a robar no era cualquiera. Era el Banco Central, la columna vertebral de la economía de la ciudad. Tenía más seguridad que un cuartel militar, pero eso solo lo hacía más tentador. El primer paso fue infiltrar a Julián en el banco. Usó una identidad falsa para conseguir un trabajo como consultor externo. Durante semanas estudió los horarios, las rutinas, las cámaras y, sobre todo, las personalidades de los guardias y empleados. Sabíamos que la clave para robar un banco de esta magnitud no estaba solo en las cerraduras o las alarmas, sino en la gente. El segundo paso fue trabajar en la tecnología. La Sombra se encargó de esto. Necesitábamos hackear el sistema de cámaras para poder movernos sin ser vistos. Y lo más importante, teníamos que desactivar las alarmas sin que nadie lo notara. Pero no podíamos hacerlo desde el exterior, teníamos que estar dentro del banco. Así que creamos una distracción. Ángel, con su habilidad para el disfraz, se hizo pasar por un técnico de mantenimiento. La Sombra lo guió para instalar un pequeño dispositivo en la sala de servidores que nos daría acceso remoto. Todo salió según lo planeado. Ahora teníamos ojos y oídos dentro del banco. El día del atraco fue una locura. Todo se había reducido a esto. El plan más meticuloso que habíamos diseñado, la sincronización perfecta y un margen de error prácticamente nulo. Sabíamos que un solo fallo significaría el final. Llegamos al banco al amanecer, disfrazados de empleados de una empresa de catering que supuestamente había sido contratada para un evento interno. Nadie nos miró 2 veces mientras entrábamos. Luca, con su apariencia imponente y su actitud calmada, lideraba el grupo. Ángel y yo llevábamos las herramientas necesarias ocultas en las bandejas de comida y Julián ya estaba dentro, asegurándose de que todo estuviera listo. Nos dirigimos directamente a la bóveda. Julián había desactivado temporalmente las cámaras en esa sección, dándonos una ventana de 10 minutos. Ángel se puso a trabajar y fue un espectáculo verlo en acción. La manera en que manipulaba los mecanismos de la caja fuerte era casi artística. En cuestión de minutos, la puerta de la bóveda se abrió con un susurro metálico. Mientras tanto, la Sombra se encargaba de controlar las comunicaciones. Si alguien intentaba alertar a las autoridades, él lo sabría y lo detendría. Teníamos un margen de tiempo muy limitado antes de que se notara la falta de comunicación en el sistema. Dentro de la bóveda había millones en efectivo y lingotes de oro. Sabíamos que no podíamos llevarnos todo, así que tomamos lo que podíamos transportar sin levantar sospechas. Todo estaba yendo como lo habíamos planeado, hasta que escuché un ruido que me congeló la sangre. Un guardia había entrado antes de lo previsto. Habíamos calculado mal su rutina y ahora estaba allí, mirándonos directamente. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Mi mente se aceleró, buscando una solución. No podíamos simplemente neutralizarlo. Eso desencadenaría una investigación mucho más profunda. Pero antes de que pudiera hacer nada, Luca se movió. Con una precisión casi militar, se acercó al guardia y en un movimiento rápido lo inmovilizó. Lo desarmó y lo dejó inconsciente en el suelo. Salimos del banco cargando las bolsas con el botín. La Sombra había restablecido las cámaras, asegurándose de que todo pareciera normal. Nos dirigimos al punto de extracción, un aparcamiento subterráneo donde un vehículo nos esperaba para llevarnos lejos de la escena. El viaje fue silencioso. Sabíamos que habíamos tenido suerte, pero también que esa suerte no duraría para siempre. Dejamos el coche en un lugar predeterminado y nos separamos, cada uno tomando rutas diferentes para evitar ser seguidos. Durante semanas no supimos nada. No hubo noticias sobre el atraco, lo cual era extraño pero alentador. Habíamos logrado lo que parecía imposible, robar el Banco Central sin dejar rastro. Cada uno de nosotros desapareció, cambiando de identidad y empezando una nueva vida con una considerable fortuna. Sin embargo, el silencio empezó a pesarme. Sabía que algo no estaba bien. Los crímenes perfectos no existen, y eventualmente cometimos un error que ni siquiera vimos venir.
Un pequeño detalle que se pasó por alto. Un día recibí un mensaje de la sombra. Era breve y conciso, como siempre. Nos están siguiendo. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Aún así, el miedo se apoderó de mí. No sé cuánto tiempo puedo seguir así. Cambiando de lugar, mirando por encima del hombro, esperando que la policía, o peor, aquellos que quieren venganza, me encuentren. Pero una cosa es segura. En ese banco dejamos más que huellas. Dejamos una historia que, algún día, alguien contará.